Lo hemos construido pensando en mi familia, en mi gente de donde yo nací, de donde yo vengo, para desconectar de la ciudad, del bullicio y todo eso. Es algo ecológico, rodeado de naturaleza. En 8 años, sí. O sea, de un terreno... De un páramo a esto. Sí. A esto. Sí. Aquí siempre estamos haciendo algo. Aquí terminamos una cosa y ya empezamos la otra. Aquí todo tiene una historia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Permacultura Naturalia. Seguimos en República Dominicana, estamos yendo hacia Bayahíbe y vamos a mostrarte una nueva historia de autoconstrucción y materiales naturales. En esta historia te vamos a contar cómo Joel con su familia crearon un hospedaje ecológico sustentable para recibir a la gente que le gusta otro tipo de turismo. Así que no te pierdas esta historia. Acompáñanos hasta el final porque va a ser un video que promete y que tiene un montón de cositas que seguramente te van a servir, te van a encantar. Seguinos, acompañanos, suscríbete, comentá y en el final una perla. Nos vemos en el video. Vamos, vamos. Bueno, ya estamos acá, llegamos a Waiwi, Bayahíbe. Ahora vamos a voltear acá la campanita, a ver ahí. Vamos a voltear la campanita. Joel. A ver si nos atienden. Hermoso. Calorcito, vientito. Hola. Hola, Joel. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo está, brother? Mucho gusto. Joel. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo ¿Todo va bien? eso? Bien. Bienvenido. Bueno, muchas Gracias. gracias. Me encantó. Todo. Y lo que estamos viendo es impresionante. Y aún lo que nos queda, porque nos quedan muchísimas cositas más por ahí que vienen más Bien. adelante. Bueno, ¿dónde Mucha estamos? sorpresa. En este lugar. Mira, este es el Hotel Waiwi Bayahíbe. Es un lugar familiar para desconectar de la ciudad, del bullicio y todo eso. Es algo ecológico, rodeado de naturaleza y plantas, como ya pueden ver. Así que si me siguen... Venimos viendo en nuestro viaje por República Dominicana, ya venimos viendo un poco el uso de la cana, el uso de esta palma en los techos, pero tan de cerca y tan hermoso no creo que no nos había pasado. No habíamos entrado para verlo así, en un lugar habitable, ¿no? Como que no. Así que, bueno, ¿querés contarnos un poquito qué? Sí, mira, la idea de la cana, porque tú sabes que es una zona aquí que es calurosa y la cana es más fresca, o sea, no es lo mismo que la placa de metal, o sea, es diferente. Bien. Esto te da un toque más tropical y aparte de eso es más fresco. Ahí va, hace como un poquito de aislación. Sí, la verdad, Sí. bueno, bastante, Bastante. a comparación, sí. Bien, bien. La piedra, eso nosotros lo tenemos acá, o sea, aquí cuando nosotros llegamos aquí, en este terreno aquí había mucha piedra, bueno, la piedra que puede ver por aquí, en todos lados, la teníamos acá. Entonces nosotros quisimos aprovechar eso, ya que lo tenemos, pues le sacamos provecho y ya hacemos algo con eso, podemos construir paredes, bueno, y todo lo que tenemos aquí. Bueno, y acá la recepción ahí con muebles que algunos parecen reciclados, fueron como viniendo un poquito de cada Sí, lugar. en realidad tenemos muchas cosas recicladas aquí, también tenemos Aparatos. algunas cositas Muy también bien. que son antiguas. Por ejemplo, mira esto. Esto era de mi abuela, esto yo lo traje de donde yo nací. Yo nací en un campito de La Vega que se llama Waiwi, por eso es el nombre de esto que se llama Waiwi Bayahíbe. Como estamos cerca de Bayahíbe, por eso le quisimos llamar así, Waiwi Bayahíbe. Pa. Bueno. Mira esto. Este es el rincón para los niños. Sí, esto es para los O niños. sea, niños bienvenidos. Los niños bienvenidos. Ahí los niños pueden jugar. Mirá, una mini casa ahí con el techo de cana también, abajo de un hermoso palto. Estamos viendo, Joel, ya así, ni ven entrar, Entramos. cantidad de árboles frutales, Así es. árboles tropicales. Tenemos esta café, mira, para que tú veas, mira. Ahí va. Aquí tenemos café.
Bueno, esta matita ya tiene ya unos 4 o 5 años. Tiene, sí. Y también tenemos la máquina, porque también yo vengo del campo donde vengo. De eso era que vivían mis abuelos. Mis abuelos pues vivían de eso, del café, Eran cafeteros. Del cacao. Por ejemplo, esta máquina viene de casa de mi abuelo. Muy sí, bien. la tenía mis abuelos para moler el café y todo eso. Yo creo que ya va a ir saliendo esto, pero veo que hay una fuerte conexión familiar del lugar con, y se te pone una sonrisa en la cara cuando lo va a hablar. Sí. Qué bueno, qué lindo. El sueño de algún lugar viene. Este sueño. Mira, esta es el área aquí para lo del desayuno. Aquí cuando hay alguien que está hospedado aquí, en la mañana, pues acá le servimos lo que es el desayuno. Hermoso. Algo como puede ver, también está tallado también en cana. También está todo decorado. Sí. ¿Te pasó a vos también, Ani? Porque veníamos ahí del sol. Sí, y Y entramos ni bien acá. entrar acá, realmente se siente el fresco. Sí, Bueno, hay un ventilador ahí nota. empujando y Se ayudando, siente el pero cambio del clima esto que decías vos, la aislación, Sí. la sala abierta, esto que venimos viendo en el Caribe Sí. también, ¿no? Como el vivir, porque esto se parece mucho quizá al original, ¿no? Al Sí. tipo de casa original. Sí. Vivir con los espacios abiertos. Sí. Está Es buenísimo. que antiguamente las casas las techaban con esto. ¿Querés contarnos brevemente el proceso del armado del techo? ¿Cómo es? Mira, el proceso de esto, lo primero que tiene que hacer es toda la estructura. Luego que ya esté hecha la estructura, como ya pueden ver aquí los palitos que tiene, entonces ya luego se van atando lo que es la cana. Sí, Perfecto. se pone la primera línea de abajo y luego ya entonces tú continúas igual que como ibas como comenzaste con la primera línea. Entonces ya sí hasta que lo termina del todo. Claro, es como que la firmeza se la da, vamos a llamarle el tallo de la caña, de la cana, perdón. Sí. Y con alguna de las hojas se hace el atado Atado. por la alfajía esa de madera. Sí, porque si te fijas, mira, la de acá abajo, es la misma que sube arriba. Porque, exacto. Sí, porque no la puede cortar tan cortita, porque si no, no te hará esto, no llegará de palo al otro. Perfecto. Para que pueda aguantar. Para que aguante el peso ahí. Exacto. Bueno, como podrán ver, tenemos el alimento Está ahí, por todos continuamente. lados. Sí, y lo cultivamos acá. Exacto. Sí. Es como que yo empiezo a sentir esto, ¿no? Como que las cabañas están inmersas en un bosque de alimentos. En un bosque de alimentos. Realmente. Que bueno, que también, no sé, Joel, si esto ¿siempre fue así? ¿Siempre estuvieron todas estas plantas? No, esta planta la hemos plantado nosotros. Cuando nosotros llegamos acá, aquí lo único que había era esto, roca, piedra. La piedra esa que vieron allí en la entrada. Sí, esto, así. Sí, era lo único que había acá. Acá todo lo que pueden ver aquí lo hemos plantado nosotros. Te digo, aquí no había nada. O sea, esto era como un solar lleno de piedra y algo de tierra. Lleno de piedra y tierra, pocas. Lo que pasa es que nosotros, donde había tierra, donde hay tierra, nosotros aprovechamos y plantábamos algo ahí. Donde hemos hecho las construcciones, que ahora más adelante se las voy a mostrar, habían unas rocas. Y donde había rocas, nosotros aprovechamos y ahí hacíamos las cabañitas. Muy bueno, Bien, muy bueno. bueno. O sea que esto tiene un tiempo, ¿no? Sí. Porque realmente ustedes llegaron, no había nada y ahora vemos todo esto crecido. ¿Cuántos años hace que? Nosotros ya llevamos aquí, con el proyecto tenemos 8 años. En 8 años, Sí. O sea, de un terreno... De un páramo a piedra esto. Sí. A esto. Sí. Hermoso. Sí. O sea, con el proyecto, pero plantando eso ya tenemos 10 o 11 años. Empezaron antes a ponerse Sí, las plantas. exactamente. Sí, Bien. sí. Te hago una pregunta que me llama la atención, porque ya pasamos un cartel ahí, ahora veo otro, y entiendo que el cartel tiene nombres de personas o apodos, ¿no? Apodos, No sé. Sí. Pero digo, Sí. hay una relación nombre. Sí, a ver. mira, esto está creado. Y ahí otra vez la sonrisa. Sí, porque esto es algo como familiar, es algo que nosotros lo hemos construido pensando en mi familia, en mi gente de donde yo nací, de donde yo vengo, ¿sabes? Entonces, por eso es el nombre. Mira, por ejemplo, aquí está Mitín. Es una cabañita que tenemos, que está allá, se la voy a mostrar ahora bien, y Caquín. Y confesor, bueno, eso te señala dónde están cada una de la cabañita. Pero te voy a contar la historia de Caquín y Mitín. Dale para acá. Vamos con eso. Vamos con eso. Mira, aquí tenemos la cabañita de Mitín. Es una tía que tengo, que ella tiene una hermana. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una tía de ellas dos, hay una que es más bajita que la otra.
Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una donde vive la más bajita, como el terreno es como más bajo. Entonces, donde vive mi team, el terreno es como más alto. Sí, entonces por eso es que hay una diferencia como de tamaño. Hay una que es más bajita que la otra. Bueno, y de nuevo lo mismo, ¿no? Como, fíjense, la cabaña es como una especie de salita abajo, abierta, que no tiene paredes, no tiene muros. No, esto es abierto aquí. Y la cabaña en sí, en realidad, tiene un solo muro que es el techo. Sí. Sí, Esto es bien ancestral. En en la historia de la arquitectura, esto es lo primero, digamos. Sí. El techo era la pared. Impresionante. Sí. Qué bueno. Y por acá tenemos los baños. Aquí, bueno, el baño. O El sea, baño, de estas dos tenés el baño. Sí, estas dos, como las dos hermanas comparten el mismo baño, como ya son hermanas, Claro. comparten el mismo baño, Está muy creo que no habría ningún problema con eso. No. Entiendo que no. Entonces aquí está el bañito y aquí tienen ducha. la duchita al aire libre, sí. No, como todo es tan decorado, digo, bueno, voy a abrir la puerta para que puedan ver. Bueno, de nuevo, íntegramente de piedra, Todo piedra. sencillito, hermoso, Sí, hermoso. peculiar, me encanta. Hermoso. Y Y la ducha al exterior, porque acá se puede. Y a ver esto. Ah, mira, se puede ver. Sí. Ay, qué linda. Qué belleza. Cabañita de dos, Joel, y cabañita de dos. Sí, para dos dos personas personas. cada una. Perfecto, Sí, sí. perfecto. Sí, pero para que las personas se sientan, porque hay personas a veces que dicen, mira, que solamente tienen el techo, solamente queda con los cubiertos. No, también tienen una puertecita ahí también que la pueden bajar y tienen su privacidad. Perfecto. Ajá, O sea, perfecto. son Bien. súper cómodas. Bien. Y segura también. Bien, bien. Así que dale y te sigo mostrando. Vamos nomás. Seguimos el camino, seguimos por el bosque de alimentos. Aquí tenemos los cocos también. Hay más cocos. Sí. Después les vamos a mostrar. Bueno, acá se escucha un ruidito. No sé si nos queremos detener acá con este calor. No estaría mala la idea. No estaría estamos- mala. no. Mira, aquí nosotros tenemos una piscinita, no es muy grande, pero para lo que se quiere, o sea, yo creo que Se ve preciosa. sí, gracias. Y nosotros estuvimos hace poquito en Punta Cana, en una zona donde hay unos pozones naturales. Sí. Y me hace acordar, pero, ¿no? Igual. También fue un poco también donde yo vengo, también hay como una poza más o menos parecida a esto, que nosotros le decíamos que era la poza de los taínos. Ajá. Sí, y entonces también nos enfocamos también un poco en esto, en la poza y también se parece un poco a los manantiales que hay en Valladolid. Bien, o sea que de alguna manera la piscina está inspirada en la poza esa de Sí. tu lugar. Bien Sí, el lugar. sí, sí. Qué hermoso. Bueno, divino, ya lo probaremos. Bueno, acá tenemos otra Sí. cabañita que tendrá su historia también, me imagino. También tiene su historia, aquí todo tiene una historia. Mira, esta es la cabañita de Confesor, que es un tío que tuvimos, que lamentablemente ya falleció, y nosotros le teníamos mucho respeto y lo queríamos mucho porque era una persona muy buena. Ajá. Entonces nosotros le teníamos mucho cariño, mucho aprecio, y por eso decidimos hacer En una honor. cabañita con su nombre. Acá está el honor En honor a al Confesor. tío. Es muy hermosa. Sí, Bueno, es diferente. esta es diferente, esta tiene más herramientas en madera. Aquí tiene el bañito. Justo te iba a decir esto, Joel, porque pensé en algo y ahora vi el cuadro ahí. Me hizo acordar mucho a las típicas casas que están en la playita, ahí en Valladolid o en Saona, ¿no? Las típicas casitas que están en la playa. Sí, ¿Puede la ser que- que tienen un poquito de esa... Sí, ¿De ese perfil? Sí, tiene como ese aire así más o menos, la casita típica de Valladolid. A eso iba, eso. Puedes pasar Este para sería los el baños. bañito. Bueno, los baños al aire libre. Es la hermoso verdad, eso. hermoso. Bueno, acá botellas, piedras. La verdad que muy lindo, muy hermoso el lugar. Luchita, ¿eh? Luchita. Caracola también, grifería de Caracola. Sí. Muy hermosa está esta cabañita también, ¿eh? Muy linda. Para acá. Y seguimos. Seguimos. Pues mira, aquí tenemos
otra cabaña más que se llama Otavio y Manta. Esa tiene el nombre de mis abuelos. Tus abuelos. Sí, mis abuelos. Qué lindo. Sí. Bueno, y ¿de verdad esta es la cabaña donde vamos a estar nosotros? Sí. Esta O cabaña sea, vamos a tener el honor de dormir en la cabaña que lleva el nombre de tus abuelos. Sí. La verdad Tremendo. que sí. Y Espero a mí- que se lo disfruten y que les guste. Totalmente. Yo creo ya que- por lo que estoy viendo. Yo creo que le va a encantar. O sea, yo estoy seguro que sí. Bien. Porque es muy bonita y el diseño que tiene le gustará. Sí, es muy especial para nosotros la conexión de las personas con los abuelos. Nosotros tenemos una conexión profunda, en mi caso con mi abuelo, que es un poco el que me heredó el oficio de la albañilería, y acá le dicen maestro, ¿no? A las Sí, personas que maestro, trabajan en la obra. Yo soy eso de los 20 años y tengo esa conexión y siempre me conmueve, ¿no? Estas conexiones que uno tiene con los abuelos, esos grandes maestros que nos da la vida. Así que bueno, va a ser un honor. ¿La podemos dejar para el final? Sí. ¿Sí? Sí. Así cerramos acá Ok. con esta. Te muestro otra. Vamos. Vamos entonces. Bueno, miren qué belleza por acá, Diego. Está. Mira, aquí llegamos a la cabañita de mi tío Ignacio. Sí. Que ese era mi tío favorito, mi tío que le podía contar cualquier cosa, podía hablar con él abiertamente y era muy buena persona. Y por honor a él, hicimos esta cabañita con su nombre. Qué hermoso, qué lindo, me encanta. Ah, qué hermoso. Ay, mira qué hermoso. Se me encanta la... Sí. Aquí La tenemos cabañita, un bañito, le puedes mostrar. Mostramos acá. No me quiero imaginar lo que debe ser ducharse acá Sí. Una con este pasada. fresco. Sí. Uf. Miren lo que es esto, ¿eh? En el medio de la vegetación, acá a cielo abierto, esta hermosa ducha. Te quiero mostrar cómo circula el aire. Porque mira, detrás de esta cortina hay como un enrejado. Una celosía, sería Sí, una celosía de... Sí, de- y en cuanto abrimos acá hizo un torbellino de aire. O sea que esto, claro, de Hermoso. noche uno puede quizá Hermoso. aprovechar Sí, la brisa nocturna corriendo la cortina que filtre el aire por la celosía. sí, sí, sí. Muy bueno. Ay, por acá tenemos una casa ya. Sí, mira, esta es diferente. Grande. Esta ya Ajá. es diferente. Esta viene Sí. siendo ya una casita más o menos una casita típica de campo, una casita típica de pueblo. Esta es la casita de Fefa. ¿Quién es que Fefa? Es mi tía Fefa. Sí, es una tía que tengo. El cariño que ella nos ha dado, el respeto y todo eso, o sea, ella se ha convertido en, bueno, no que se ha convertido siempre, la tratamos como una tía, como si fuera de sangre. Bien. Y Bien. por ella hicimos esta casita típica de campo. Si te fijas, de todo el complejo, la que es como más, está como en el terreno más alto es esta. Ajá. Porque ella, donde mi tía Fefa vivía, que ahora vive un hijo de ella, su casa era así, estaba como en un alto. Nosotros de casa de mi abuela, nosotros podíamos ver su casa. Y cuando nosotros, por ejemplo, teníamos que ir al río y eso siempre, veíamos su casa o teníamos que pasar por su casa. Una casita bien tradicional del campo dominicano. Qué hermosa. Bueno, permiso, ¿eh? Pasa. Esta es tu casa. Claro, Y la casa ya de mi tía. es una Y la de casa- Fefa, claro, exacto. ya es una casa toda cerrada con madera. O sea, uno puede venir acá a Huayhuí y tener la experiencia de pasar una noche en Sí, una réplica o en una Sí, casa típica sí, sí, sí. exacto. del Sí. campo dominicano. Eso ya es dependiendo lo que el cliente quiera. Si quiere algo típico así más o menos, pues ya lo tiene. Si quiere algo con un techito de cana, algo como más típico en esta zona, pues también tiene esa opción. Aquí pueden dormir seis personas, sí. Esta es más familiar, Claro. sí. Por allá, como puede apreciar, allá tenemos un bañito. Ahí tienes un cuartito. Sí. Vamos a prender la luz. A ver. Claro, tenés ahí el entrepiso. Muy bien.
¿siempre pensaste en elegir todo el tiempo materiales así naturales? Siempre veo que estás piedra, madera, Sí. cana, piedra, madera, cana. Sí, la idea mía es eso, como reciclar. Si aquí, por ejemplo, tenemos madera, tenemos piedra, o sea, ¿por qué no usar eso? ¿Por qué tener que comprar, por ejemplo, block en la ferretería si tenemos piedra y podemos trabajar con eso? O sea, si aquí tenemos material, pues trabajamos con lo que tenemos ahora. Si necesitamos otra cosa, pues ya lo buscaremos en otro lado, pero aprovechamos lo que tenemos. Quiero preguntarte una cosa que es, uno entra acá va, por lo menos a mí me pasa, no sé a vos, Ani, que no puedo dejar de ver como si fuese una aldea, como una aldeíta, ¿no? Como de repente hay una casita acá, otra casita allá, pasillitos, bosquecitos. ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué elegiste particularmente esto que parece realmente una mini aldea? Porque en realidad tú sabes que fue como te dije ahorita, yo vengo de un campo y tú sabes que normalmente en los campos que lo que hay es bosque, que hay caminitos y todo eso caminito que te comunica de un lado al otro. Y por eso es que hemos hecho como esa especie así como de caminito, porque ese es como la gracia, o sea, eso también te da un toque también como que en verdad tú estás en un campo. Y por lo que veo no has quedado bien y a la gente le ha gustado mucho eso, que creo que es una parte muy importante. Sí. Y además le da como mucha privacidad a la vez, porque uno está en una cabaña y realmente si no buscas, no ves directo a la otra cabaña. Exacto, Claro. sí. Antes de ir a la cabaña donde vamos a pasar la noche, tenemos una pregunta muy interesante para hacerte, muy profunda, ¿no? Como esto del parecido, porque uno cuando proyecta algo, enseguida lo ve, ¿no? Cuando lo empezás a pensar, a soñar, lo ves. Pero después está el resultado. ¿Cuánto se parece a lo que vos soñaste y pensaste? Mira, en realidad, yo te voy a explicar algo. Mira, nosotros iniciamos esto aquí, esto fue como prácticamente como un hobby de nosotros. Y se ríe, digo. Sí. Se vuelve a revolver la sonrisa. Sí, esto fue como un hobby de nosotros porque nosotros vivíamos en el pueblo y como donde vengo, lo que nos quisimos aquí hacer fue como una casita para venir los fines de semana con los niños y todo eso. Y luego nos surgió la idea de las cabañitas y tal, entonces desde ahí eso como que se convirtió como en un boom, o sea, nosotros no nos lo esperábamos eso, pero de verdad estamos muy agradecidos y muy contentos de que esto haya evolucionado así, de esa manera y la verdad que nos sentimos súper bien. A ver si entendí bien, vos dijiste recién que esto nació cuando ustedes venían acá por los niños y no, o sea, ahí hay otra vez como, no sé, me gustaría como remarcar esto, ¿no? Que hay primero, bueno, esta profunda conexión familiar que ya le decimos, los niños obviamente también son parte de esta familia y también de alguna manera gestaron esto a partir de sus ganas, pero digo, ¿cómo puede fallar algo así, no? Es mi pregunta, ¿no? Es obvio que algo así tiene que andar bien, porque tiene amor, tiene corazón, tiene espíritu, tiene familia, Sí. Esas cosas y valores que siempre... cuando uno les presta atención nos llevan al éxito. El éxito puede ser de mil formas también, claro, ¿no? Claro. Sí, mira, por cierto, mira, mis hijos, aquí, o sea, es que mis hijos conocen cada rincón, o sea, es que aquí prácticamente está la vida de mis hijos, porque es que mis hijos, bueno, mi hija ya que tiene 10 años, mi hija empezó a venir aquí desde que tenía meses. Y creció con el proyecto. Sí, exactamente. Sí, crecieron juntos. Sí, y mi hija, ¿qué te digo? Este es de su casa. Sí. Bueno, yo no aguanto más, no sé vos, pero tengo unas ganas de ver esa cabaña. Pues si quieres te muestro, vamos. Vamos por eso. Qué belleza. Bueno, ahora sí, me parece que esta es la cabañita donde vamos Esta es la cabaña de mis abuelos. Bueno, qué honor, ¿eh? Aquí lo tienes. En principio agradecerles esta oportunidad de poder pasar acá una noche y bueno, de poder compartir también la experiencia de ustedes como constructores de este lugar. El honor es de nosotros que ustedes hayan venido aquí y esperamos que la puedan pasar bien.
Bueno, les queremos hacer un tour por la cabaña donde vamos a estar parando nosotros, que se llama Octavio y Manta. Así que les mostramos... Les vamos a mostrar qué linda cabaña y bueno, y todos los detalles que podamos. Bueno, vamos a eso. Vamos. Bueno, por acá está la entrada. Ya fíjense la entrada de lo que es, como jardinada, una belleza. El techo hecho de cana, que es una palma de la zona. Pero lo interesante del espacio es que tiene como este gran estar, ¿no? Esta sala que es 100% ventilada. Tiene acceso de aire por todos lados y corre una brisa muy muy linda por ahí. Bueno, unas piedritas por acá para el ingreso y después ya entramos con un alisado. ¿El detalle ese? El detalle este. Tenemos el detalle en el alisado, que son plantas de la zona: yuca, higuereta y guayiba. Miren qué hermoso. Está como la impresión, exacto, ¿no? Bien, bueno, un piso alisado con colores, en este caso de óxidos verdes. Bueno, acá hay como una especie de recibidor, livingcito, un lugar donde tomamos algo, tomamos cafecito, porque acá se toma mucho café. Sí, acá tomamos cafecito y podemos estar también, pasar la tarde. Bueno, y tiene este estar por ahí. Allá una hamaca paraguaya que ya la estuvimos probando también. Bien sencillito, bien hermoso, bien lindo. Y un baño que es una perla que la vamos a dejar para un poquito... Yo creo que la vamos a dejar para el final. El baño y la ducha creo que lo vamos a dejar para el final. Bien. Lo que es lindo de ver y me llama la atención, nosotros que vivimos en una zona donde hace frío, no podríamos tener un ambiente así sin paredes. Así que eso es lo que nos llama la atención y nos cautiva, ¿no? Como poder estar, como es una zona que hace calor la mayoría del tiempo, uno puede tener estos espacios así, ventilables. Que está buenísimo porque recién, por ejemplo, fuimos a la Pile un ratito, después vinimos acá, nos sentamos y esa brisita te mantiene fresco. Lo que van a poder ver también es que la cabaña es de materiales naturales en su gran proporción. Sí, tenemos piedra, madera. Tenemos Bueno, piedra de la zona, que nos contaba Joel, que es la misma piedra que sacó de acá de la limpieza del terreno. Cuando empezaron a construir, toda esa piedra que estaba acá, él la fue aprovechando para hacer diferentes cosas dentro de las cabañas. En este caso, el muro que divide la sala del baño. Y una cosa también linda que tienen los baños, ahora vamos a ver el detalle del baño, pero sí. esto, ¿no? Son baños como ventilados. Sí. Es re interesante porque uno está en el baño y siempre hay una brisa. Es un baño fresco, ¿no? No son esos baños que como que estás adentro del baño y te estás ahogando. No, porque es una zona que obviamente hace mucho calor. Claro, eso es lo que hablábamos contigo hace un ratito. Que el clima de este lugar te da la posibilidad de tener estos ambientes así abiertos. Nosotros que vivimos en lugares donde hace frío, necesitamos tener paredes, pero acá realmente hace calor todo el año. Entonces pueden hacer estos espacios. Sí, está buenísimo, porque es como que uno no sabe si es que la casa es parte de la naturaleza o la naturaleza es parte de la casa, ¿no? Como que tiene esta cuestión de que uno está realmente viviendo en el entorno natural. Queremos aclarar igualmente que las habitaciones sí tienen sus herramientas, ¿no? Que después se los vamos a mostrar. Este es un espacio como para tomar algo, para comer. Sí, desayunar, comer, merendar, ¿no? Como el espacio así del estar. Bueno, y tiene muchos detallitos de madera, porque bueno, eso que decía Diego, Joel nos comentó que él trabaja la madera. Entonces, bueno, podrán ver que estos palos son también de acá de la zona. La mayoría de si hay como algunas paredes son hechas así, las puertas también. Sí, acá tenemos eucalipto, el rollizo de eucalipto, lo que son los postes principales de la cabaña. Después ya pasa a acacia, no sé si acá o acá, ya tenemos palitos de acacia que son en los que se ata la palma de cana. Ahora vamos a ver bien el detalle de lo que es el techo, pero fíjense de abajo lo hermoso que es. ¿Sí? Es un techo nativo, un techo construido íntegramente con materiales de la zona. Sí, ahí como decía Ani, los barandales, todos estos detalles que le dan una calidez al espacio que realmente es único. Así que bueno, vamos a subir acá, Ani, a las habitaciones. Dale, vamos. Bueno, esta es la habitación. Como es una cabaña para 4, tiene esta cama acá, matrimonial,
que tiene este detalle que debe ser para los mosquitos, los bichitos durante la noche. Tiene ventilador y tiene otra camita acá también. Una segunda cama así matrimonial. Sí, con su ventilador también. Sí, y tiene una ventana ahí alucinante. Todavía no vimos lo que es también, la mañana, el amanecer, ni la claridad de la mañana, pero imagino que debe ser hermoso. Ahora estamos al atardecer, ¿sí? Muy hermoso. Bueno, está llena así como de estos detallitos, la verdad que está muy linda. Y algo interesante que es como la pendiente del techo es bastante empinada, tiene estas ventilaciones, estas ventanas, pero en realidad uno no ve no ve desde afuera lo que está pasando dentro de la habitación, como que la misma palma, fíjense acá el detalle, la misma palma hace de cortinado. Sí. Esto está buenísimo, re interesante. Y allá donde sí realmente no hay una posibilidad de vista directa hacia el interior, bueno, está la cana mucho más recortada, por lo tanto debe entrar bastante luz ahí durante la mañana. Y desde acá obviamente las habitaciones están balconeando el espacio que les contamos antes. Vamos a mostrarles lo que es esta ducha porque es increíble. Bueno, lo que nos contaba Joel es que como la temperatura acá hace calor durante todo el año, tienen las duchas afuera. Y te quiero mostrar el detalle por donde cae el agua. En todas las canillas creo que lo hemos visto, ¿no? Sí, se han aprovechado materiales, las caracolas estas como si fuesen las griferías. Así que bueno, y esta duchita exterior que está buenísima cuando uno viene de la pila o mismo cuando viene del mar. Obviamente estamos cerquita del mar y bueno, uno se queda en una ducha para sacarse la sal, como para refrescarse de esa agua marina y bueno, es un lindo lugar. Y acá está por supuesto ya la ducha principal, ¿sí? Que también está en un pequeño techito, un techito recíproco hecho con estos palos y con la cana también. Un lugar hermoso acá con una escalinata, una bañera, la verdad que está, sí, tenemos está la re lindo. acá, no sé si la llegaron a ver. Muy hermoso. Bueno, con algunas plantitas integradas y este espacio así de luz que también le da mucha... es como que es íntimo, sí, pero a la vez pero uno a veces, está sí, realmente en la naturaleza, totalmente. ¿no? Estás como Estás en mirando la todo el tiempo naturaleza. la copa de los árboles, la verdad que sí, la sensación es muy, muy linda. Sí, sí, es muy hermoso. Bueno, lleno de detalles, así cositas muy lindas. Bueno, y por acá también tenemos ya lo que sería el baño. Y por acá la perla, el baño. El baño también es todo de piedra. Bueno, tiene esta bacha muy hermosa. Tiene también la ostra para lavarse las manos. Les mostramos por acá. Cómo se aprovechó los materiales de la zona. Sí, además está todo incrustado, ¿no? Hay caracoles, hay corales. Bueno, está todo bien sintonizado y armonizado con la zona en la que estamos, de una zona de playa. Estamos en Bayahibe, en República Dominicana. Mira, también aprovecharon las botellas. Botellas. Acá también incrustaron botellas para que entre luz. Bueno, Humanito, es recontra sencillo, no tiene ninguna extravagancia. Bueno, tiene piso también hecho con lajas de coralina, que es una piedra nativa de acá, que es el coral antiguo. Pero fíjense que sencillito, simple y ojalá se pueda percibir desde en la cámara lo que nosotros estamos viendo. Es sencillito, hermoso, simple, fresco. Esto es interesantísimo, fresco. Fíjense que está inteligentemente cortada la cana hasta un punto donde no hay una visión con el exterior, pero sí obviamente la brisa corre porque la cana está separada a unos centímetros, entonces todo el tiempo se siente una brisita muy linda acá en el baño. Sí. Hermoso, hermoso. Muy hermoso. Y ahora vamos a hacer un tour ahí un poquito por afuera, Sí, les vamos a mostrar un poquito más las cerca. vistas por afuera para que disfruten un poco de lo que es el entorno en sí. Bueno, tiene también estos pasillitos que van de un lugar al otro que está muy lindo y que bueno, ya vimos. Bueno, esta es la fachada de la cabaña, ¿sí? Una fachada prácticamente natural, sin muros, solo los necesarios allá en el baño, en lo que es la planta baja, y después los muros totales de lo que es el primer piso están hechos íntegramente con la cana, o sea, no hay otros muros más que la cana, y después los barandales de acacia que les habíamos mostrado anteriormente. Pero miren lo que es esto, es algo realmente hermoso. Y como dijimos antes, ¿no? Lo lindo de aprovechar los materiales naturales. Realmente cada una de las piedras que están en el pasillo, cada una de las piedras que integran los canteros,
cada uno de los palitos que están en la construcción están sacados íntegramente de aquí o del entorno muy cercano, y eso es uno de los valores que nos compartió Joel durante las charlas que tuvimos. ¿Para quién construyeron este lugar? Bueno, nosotros construimos este lugar aquí en realidad para las personas que quieran algo diferente, para las personas que quieran conectar con la naturaleza, que quieran salir de la ciudad, de los bullizos, de la contaminación. Acá en Guaybuí encuentran un lugar diferente, un lugar típico, ecológico, sí, artesanal. Con la naturaleza, con una familia que los recibe hermosamente. Aquí encuentran la paz. Aquí si necesitan un poco de paz y tranquilidad, pues aquí las encuentran seguro. Mucha gente cada vez está buscando más estos lugares. Sí, la verdad que sí. Sí, porque, ¿qué te digo? Ya este mundo ya lo que está ya es colapsado con lo todo incluido. Eso, la vida como más moderna, pero cuando tú necesitas algo diferente, o sea, yo creo que el lugar perfecto es aquí. O sea, bueno, aquí o cual... Sí, igual en lugares que tengan estos espacios en la naturaleza. Exactamente, sí. ¿Qué hay? Sí, ¿no? aquí, ¿Qué hay? Sí. Yo quiero decir que para mí este es el todo incluido. Porque esto realmente incluye todo lo que la vida nos puede ofrecer, ¿no? No solamente un lugar para pasar una noche, para poder disfrutar de las playas lindas y demás, sino un lugar donde uno se siente con gente que siente que piensa de la misma manera, un lugar familiar. O sea, nosotros desde que llegamos, porque obviamente llegamos hace un rato, tenemos ahí una sensación muy linda con lo que se vive acá adentro. Y eso es algo que no se construye fácilmente. Uno puede poner una piedra arriba de la otra y ya está. Y lo puede hacer cualquiera, pero siento que ustedes crearon acá un lugar que tiene mucho más que lo que estamos viendo construido. Bueno, bien, a mí me encantó. Me encantó hacer este tour. Te queremos agradecer. Entonces, los esperamos a todos acá en... ¿Dónde estamos? En Guaybuí, Bayahíbe. Bien. Hermoso lugar, súper recomendado. Tranquilo, en la naturaleza. Hay opciones naturales, hay opciones sustentables y se puede hacer de otra manera. Esta es una, se la queríamos mostrar. Es un lugar donde predomina la naturaleza, predomina el buen clima, la familia. La buena vibra. Hay corazón acá. Sí, hay corazón. Y además está construido con materiales naturales, casi en su mayoría. Y con mucho amor, sobre todo. Y con mucho amor, que también es un material natural del ser humano. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Joel. Ya ustedes saben, estamos aquí a las órdenes cuando quieran. Lo esperamos aquí. Ahí va, nos vemos en el próximo video.